Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Esta mañana, lunes, el gobernador regional del Biobío decidió aceptar las renuncias de 3 altos funcionarios producto de sus vinculaciones políticas con la polémica por el denominado caso Convenios. En 19 casos, en 11 regiones. Está bastante extendido este problema. Se trata en este caso de Rodrigo Martínez, administrador regional, Rodrigo Alarcón, jefe de gabinete, y Simón Acuña, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano. En esta línea, la autoridad regional, déjeme hacer un paréntesis, aunque yo sé que la mayoría lo sabe, pero recordarlo no está de más. Los gobernadores regionales no obedecen al gobierno central. Eso puede ser el delegado presidencial, porque hace un poco tiempo, relativamente poco tiempo, los gobernadores los elegimos. Los gobernadores son autónomos y son elegidos por la ciudadanía. Por lo tanto, no es el gobierno, es el gobierno regional, que es distinto. Bueno, en esta línea, la autoridad regional aseguró que los procesos de investigación seguirán su curso normal y con absoluta colaboración, en este caso, del GORE, que es el gobierno regional. Esto mientras continúan las críticas en su contra por continuar en el cargo. Bueno, además, durante esta jornada, detectives de la PDI, junto a la fiscal anticorrupción, María José Aguayo, allanaron el gobierno regional, donde se incautaron documentos y computadores desde las oficinas. Esto en el marco de la investigación de 6 casos relacionados presuntamente con millonarios traspasos de dinero vía trato directo a organizaciones. En esta línea, entonces, desde la Gobernación Regional aseguraron que prestaron completa colaboración y que presentaron 14 medidas profundas para mejorar la transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos. Déjenme decirle que estuvimos con el gobernador hace muy poco tiempo, Rodrigo Díaz, aquí, y nos comentaba que era la habitualidad y que se hacía por tratos directos, aunque pasaban por filtros colegiados de personas que analizaban las propuestas para entregar fondos. El problema no necesariamente está en que haya corrupción, de que alguien simula o hay un bolso con plata, como podría pasar en cualquier país, como uno tiene en las películas la corrupción. A veces la corrupción también es... ¿Se acuerda usted de las boletas ideológicamente falsas? ¿Cómo no, no? Es decir, haz una boleta por cualquier cosa y yo te pago. Y eso es una forma de corrupción. Aquí podría haber, se podría investigar convenios ideológicamente falsos, es decir, yo soy un jefe de una repartición pública, tengo la oportunidad de repartir dineros y puedo eventualmente decirle a alguien, tengo 200 millones para algo, preséntate un proyecto porque te lo vas a ganar. Con tales y cuales requisitos. ¿Acaso no fue eso lo que nos esbozó el otro día Daniel, se me va en este momento el apellido, ¿quién me recuerda el apellido? ¿El de Democracia Viva? Bueno, ¿cómo? Andrade. ¿No dijo acaso eso, que lo buscaron a él y le dijeron, y él dijo, no tengo experiencia para construir? Da lo mismo. Hay fondos. Participa. Crea tu propuesta que te... 400 y pico de millones. Eso también es una suerte de corrupción si se prueba, porque es ideológicamente falso. Me van a dar 400 millones, 600 millones por pintar fachadas, 1.200 millones por hacer una evaluación territorial sobre a través de un conversatorio para ver cómo regularizamos sitios que no están bien regularizados. 1.200 millones, suma y sigue, miles de millones de pesos en servicios que no sabemos. A lo mejor se prestaron, pero ¿eran útiles que se prestaran? Hay muchas formas de corrupción que se están investigando. No solamente los clásicos bolsos con plata, que no hemos visto hasta aquí, por suerte, que sí vemos en las películas. Tenemos que ampliar nuestro rango porque parece ser que hay mucha gente muy creativa para pedir, para postular y otros para entregar recursos fiscales. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña un, no voy a decir viejo conocido porque alguien puede tomárselo mal, pero un político que tiene ya trayectoria, que ha estado muchas veces con nosotros y que hoy está en otro espacio, buscando un espacio nuevo. Es el ex ministro, secretario general de gobierno, Marcelo Díaz, ex militante del Partido Socialista, hoy de UNIR. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Gracias Matías, por estar aquí.
Gracias por lo de no viejo. Pero No, sí, no. hay que asumir, hay que asumir. Experimentado y acarreteado, político, aunque muy joven. Bueno, este movimiento político UNIR, al cual tú te uniste después de salir del Partido Socialista, hoy, desde el fin de semana me explicabas, se agregan, se incorporan a Comunes. Es un partido del Frente Amplio. Así es. UNIR es uno de los dos movimientos que integran el Frente Amplio. Están los partidos, RD, Convergencia Social y Comunes. Y luego de una deliberación, nosotros decidimos, por un proceso de diálogo que tenemos con Comunes, incorporarnos desde hoy día, o desde el sábado más bien, que tuvimos nuestro Congreso Nacional, el tercer Congreso Nacional, ya con militantes formales del Partido Común. Y estamos muy contentos de la decisión que tomamos. Ahora, estamos hablando de partidos, porque antiguamente los partidos eran masas de gente. Los partidos son cosas chicas hoy día. Así es. ¿Cuántos militantes tenía UNIR el viernes pasado? ¿Cuántos tiene Comunes con ustedes adentro hoy día? Para dimensionar. Es que desconozco el número de militantes que tiene Comunes. Nosotros teníamos entre 200 y 300 militantes. Pero yo comparto contigo esa aseveración. Hoy día tenemos un sistema de partidos muy fragmentado. Entre otras cosas, la decisión de ingresar a Comunes tiene que ver, por cierto, con las conversaciones que tuvimos con su presidente, Marco Velarde, con su secretaria general, Josefina Villar, que fueron, yo diría, capaces de generar un clima muy fraterno, de mucha coincidencia sustantiva respecto de los desafíos que tenemos como país y como gobierno, porque ambos somos parte del Frente Amplio. También una convicción, que creo que en especial dentro del Frente Amplio Comunes es quien más ha cultivado esta reflexión. Y es que el Frente Amplio tiene responsabilidades que van mucho más allá de su propia historia, ¿va? Porque es una coalición, probablemente uno podría compararla con lo que fue la DC y los tiempos de Frei Montalva, que en muy poco tiempo se convirtió en un actor político capaz de llegar a la primera magistratura del país, de que el presidente de la República hoy día sea un militante del Frente Amplio. Entonces eso demanda de la fuerza del Frente Amplio una responsabilidad mayor. Nosotros hace más de un año tuvimos nuestro segundo congreso, pero desde antes, cuando yo todavía era diputado, veníamos reflexionando respecto de lo desafortunado, lo desaconsejable que era permanecer al Frente Amplio dividido en tres partidos y en dos movimientos. La necesidad de converger en una sola fuerza, que no es una tarea orgánica, una tarea política, básicamente, que tiene dos, yo diría, sentidos. Primero, brindar el respaldo que requiere y que merece un presidente como el que tenemos hoy día, que es presidente de nuestra fila, en primer lugar. Luego, a Dignidad y hoy día la coalición que se ha denominado Alianza de Gobierno, todos los partidos que forman parte del gobierno. Dignidad, Socialismo Democrático. Pero también porque las coaliciones tienen que ser capaces de proyectar su plataforma, sus aspiraciones, su agenda, mucho más allá del límite de duración de un gobierno. Entonces el Frente Amplio tiene una responsabilidad con el presidente Boric y tiene también una responsabilidad con su propio proyecto. Y en ese sentido la reflexión que UNIR venía haciendo, de impulsar la creación de un solo partido del Frente Amplio, yo diría fue acogida, fue mucho más elaborada, mucho más desarrollada en Comunes, y hoy día es una agenda. Fíjate que el viernes, antes de que empezara nuestro congreso el día sábado, un acuerdo de la Mesa Nacional del Frente Amplio, que primero vez formalmente llama a toda su militancia, a los militantes de RD, de Convergencia Social, de Comunes, de Plataforma Socialista y del propio movimiento UNIR a avanzar en un gran proceso de unidad política, social y orgánica del Frente Amplio. Te estás saltando una etapa de lo que te quiero preguntar, para unir, para entender desde la génesis, desde las bases mismas de estos movimientos que juntan luego al Frente Amplio. ¿Por qué ustedes deciden unirse a Comunes y no a RD, por ejemplo, que es el partido más grande? ¿Tiene que ver con la coyuntura? Porque RD está pasando por un momento muy delicado por lo que hablábamos. Para nada, y por el contrario, yo creo que es importante que el resto de las fuerzas políticas del Frente Amplio acompañemos a RD en este proceso. RD es un partido importante de la coalición, probablemente era el partido más identificado con el Frente Amplio hasta antes de la asunción del gobierno. Uno tiene que, cuando hay crisis tan profundas como esta, como la que está viendo RD, no tiene que aprovechar esa circunstancia para intentar crecer, por el contrario, tiene que aprovecharla para acompañarlos, porque van a tener que vivir un proceso complejo de revisión, de depuración incluso, de repensar su propia identidad, y de recuperar también la imagen, que por cierto está muy golpeada. ¿Por qué eligieron Comunes? Nosotros elegimos Comunes, yo creo, por dos cosas. Primero, por una cuestión de identidad. Hay mucha similitud o más afinidad entre lo que es la expresión social, política y cultural de la militancia UNIR, que viene de la tradición socialista en su inmensa mayoría, pero también porque Comunes representa una alternativa de transformación popular y social que a nosotros nos hace sentido. Y lo decía hace un momento, porque creo que hasta el llamado que el presidente hace, el presidente Boric, en el aniversario de Convergencia Social, había más resistencia, o menos, no diría más resistencia, yo diría menos convicción y menos reflexión estratégica respecto de lo importante que es para este periodo político y para el que viene,
que el Frente Amplio avance hacia la creación de un solo partido. Y en estos momentos más de crisis... Dijiste, perdón, comunes que tiene una base más popular. De la crítica que se le suele hacer a RD es que es élite. Élite progresista, pero voy a decir como coloquialmente se le trata. Un partido no se ofenda a nadie, porque no lo inventé yo, digamos. Ñuñoíno. Ñuñoíno en el sentido de... Puede ser peyorativo, pero no, es descriptivo a una clase media alta, acomodada, con buenos ingresos, con buenos accesos a las universidades, en fin, que ese es como el mote de RD. No, yo creo ¿Es que contrario a eso lo que tú me dijiste, que van a comunes porque es más de base popular? No, yo creo que primero es una caricaturización. Yo he tenido la posibilidad, por ejemplo, de hacer campaña en la región de Coquimbo o en Valparaíso con militantes de Convergencia Social, de RD en Comunes, yo diría que son militancias bastante parecidas, bastante similares. Pero hay en la propuesta programática de Comunes un acento en la construcción de lo popular, desde lo territorial, que es muy propio de la entidad de la que nosotros provenimos también, del socialismo, ¿no? Que asienta mucho su presencia en las poblaciones, en los territorios, en los sindicatos. Esa construcción, que tiene que ver mucho más con lo territorial o popular, claro, tiene matices respecto a lo que es la expresión de Convergencia o RD, que tiene origen más universitario, pero eso no significa que su militancia, a mí me parece incluso que ese es un mote que tiende a ofender incluso a la gente de Ñuñoa, ¿no? Los convierte en una suerte de caricatura. Ni los ñuñoínos son una caricatura, ni los militantes de estos partidos tampoco. Pero la suma, la síntesis, fíjate que hay una experiencia... pueden ser ofensivas, pero para eso hay que tener intención de ofender, que no es verdad. Y también sirven las caricaturas para configurar y armarse una idea de qué es. Todos sabemos qué significa Ñuñoa como una comuna que no es particularmente popular. No es popular. Sino más bien es de clase media alta, acomodada. Aunque de todo, pero se parece también mucho pero el promedio, pues. Sí. También lo habrá en Vitacura, de todo, y habrá lugares, y Las Condes con lugares también complejos, y también los habrá en otras comunas de Chile. No se trata de hacer la estigmatización y poner cartelitos, pero sí uno se hace una idea, que no es la raíz popular, obrera, digamos, RD. Y eso es bueno, algunos que critican. de hecho, la propia realidad obrera histórica de los partidos de izquierda ha cambiado muchísimo. Entonces, parte también de la transformación que hay en la política. Parte importante, a mi juicio, de la desconexión que en algún momento tuvieron los partidos de la izquierda tradicional con el mundo popular tenía que ver con eso. Tenía que ver con que cuesta mucho a los partidos de izquierda en general, a las fuerzas políticas de izquierda, les cuesta mucho el proceso de adecuación a los cambios sociales. A pesar de que son quienes lo empujan, pero cuando cambia el sujeto social cuesta mucho. Muchos pensamos que el sujeto social que ayudó a arribar a la dictadura en los tiempos de las protestas del 83 era el mismo que estaba vigente en el 90. Esa es la discusión, por ejemplo, de don Carlos Peña respecto de el impacto de la munición capitalista en las aspiraciones o pretensiones de los chilenos y de las chilenas. Lo que nos costó entender, por ejemplo, por qué había tanta resistencia al cambio en educación que impulsamos en el gobierno de la presidenta Bachelet respecto al lucro y la selección del copago. ¿No? Esta idea de que yo puedo elegir mi colegio. Hay cambios culturales muy profundos que hoy día son mucho más vertiginosos, que les cuesta mucho, no solamente a los partidos de izquierda, corrijo, a todos los partidos recogen. Y por eso tanta desconexión muchas veces con las aspiraciones de la gente. Nos costó mucho entender, Marcelo Díaz, por ejemplo, el impacto que tiene en la vida cotidiana de las personas la inflación. ¿Cuánto le costó a la política, en especial a los partidos de izquierda? Claro, porque la inflación era un animal en extinción en Chile, no existía. Bueno. Y apareció un ejemplar. Cuando aparece, muestra... Y nos mordió. Exactamente. Y pensábamos que estaba extinto y lo mirábamos como parte del pasado solamente. Lo cual es una mirada frívola, totalmente frívola y desconectada con la realidad. Sin duda. Y eso era la campaña del terror, entonces no importaba hacer retiros y en fin. Pero en fin, ahora te incluyes con unir a comunes, por lo tanto Frente Amplio, por lo tanto gobierno. Tú eres de una generación etaria un poco, y por experiencias y vivencias personales, mayor que esta generación. ¿Cómo estás viendo este gobierno de tu experiencia? ¿Cómo estás viendo esta generación desenvolverse en el poder? Mira, yo creo que estamos en un momento muy complejo. Creo que hay un sedazo de responsabilidad política que debiésemos volver a poner al conjunto del sistema político. Yo recuerdo que estaba aquí como vocero precisamente, haciéndonos cargo de una profunda crisis de credibilidad y legitimidad del sistema político como consecuencia de los casos Pentis o Kimmich. Cuando en ese momento el conjunto de la clase política nos pedía a nosotros, que estábamos en el gobierno, responsabilidad para enfrentar esos temas sin que se convirtieran en municiones de guerrilla entre gobierno y oposición. Y hoy día estamos viendo exactamente lo que aquellos que en su momento nos pidieron que no hiciéramos están haciendo, una suerte de guerra civil. Entonces, yo creo que esa guerra civil política lo que hace es dañar aún más
ya difícil o mermada legitimidad del sistema democrático. Entonces, ¿Estás atribuyéndole responsabilidad hoy más a la oposición que al gobierno? En la foto del Chile de hoy, ¿tiene más responsabilidad la oposición que el gobierno? Siempre va a tener más responsabilidad el gobierno. Pero la oposición también tiene responsabilidad. El rol de la oposición no es atacar todo lo que se mueva, es también contribuir a que los soportes del sistema democrático, del sistema político, se sostengan. Aún así, yo creo que hay responsabilidad del gobierno. Yo creo que estamos viendo una suerte como de triple crisis, así lo evaluábamos el fin de semana. Una que es política, de conducción, eso es evidente, y más que en la agenda cotidiana del gobierno, tiene que ver con el proceso político. ¿Crisis de conducción del presidente? No, de su conducción gabinete política de la coalición que gobierna. De los nosotros, partidos. De la coalición en su conjunto, Ya, pero todos los componentes. Gobierno, Congreso, partido. Lo que ocurrió con el proceso constituyente inicial es expresión de una crisis de conducción. No fuimos capaces de conducir de manera sintonizada con las demandas de la gente un proceso de cambio. La gente quería cambio. Sin embargo, no fuimos capaces de darle el liderazgo suficiente a ese proceso para que arribara a un puerto seguro, que era una nueva constitución. No cualquiera, una constitución que la gente pudiera sentirse reconocida, a la que no le tuviera miedo, que no sintiera que le estaban cambiando por completo el país. Y tú, que estuviste en la campaña de la prueba y todo, ¿no te diste cuenta en su momento que la propuesta constitucional, voy a decir con tus propias palabras, le daba miedo a los chilenos? No, yo creo que nos dimos cuenta. ¿No se dieron cuenta o no quisieron ver eso? Nos dimos cuenta, intentamos corregirlo con ese acuerdo que se firmó entre los partidos. Nosotros concurrimos a esa firma de cambios posibles a hacerle a la Constitución si es que se aprobaba, pero eso ya era, a mi juicio, una reflexión tardía, una reacción tardía a una percepción probablemente equivocada de que el proceso estaba garantizado. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Estoy hablando en nombre propio también, no de fuera. Por eso que creo que hay una crisis política de conducción que afecta al gobierno sin duda. Segundo, una crisis reputacional probablemente muy grave, tan grave como lo fue, o más incluso que Cabal, sobre todo por el impacto que genera respecto al gobierno. ¿Esto es peor que Cabal? Yo creo que sí, fíjate, porque nosotros tuvimos en Cabal y en Soquimich y en Penta un escenario distinto. Como gobierno primero no teníamos oposición política. La derecha estaba preocupada básicamente de los juicios que se abrían, que terminaron incluso con un senador privado de libertad, claro. Y con varios otros. Exactamente. Por tanto, nuestro interlocutor político estaba en el suelo. Hoy día la derecha, por el contrario, está con fuerza, yo diría con una fuerza excesiva, intentando infligirle daño al gobierno sin que tenga conciencia de que esos daños son sistémicos. Segundo, teníamos todavía 4/7 en ambas cámaras, mayoría parlamentaria. Y por tanto pudimos llevar adelante nuestra agenda. Pudimos tomar decisiones. Fíjate que a propósito de la reflexión de este gobierno, nosotros siempre pensábamos en el gobierno que había que tener flexibilidad táctica, pero fidelidad estratégica. Voy a poner un ejemplo, la gratuidad. Teníamos en el seno de la mayoría una discusión. Si optar por un 70% de gratuidad, como lo que tenemos hoy día, era una renuncia o era un acto de realismo. ¿Te acuerdas de esa expresión de realismo sin renuncia? Y nosotros teníamos la convicción de que era un acto de fidelidad estratégica, pero de flexibilidad táctica. No teníamos ni los votos ni los recursos. Y lo que la presidenta decidió en ese momento es que el derecho había que establecerlo, garantizarlo y vivenciarlo. Que hubiese generaciones, y me ha ocurrido hoy día encontrarme con jóvenes que estudiaron y egresaron con gratuidad. Y que no podrían haberlo hecho si no tuvieran Exactamente. gratuidad. Y pasó un gobierno de derecha. Y eso es un derecho social conquistado, es tierra conquistada para chilenos y chilenas. La gratuidad en Chile es realidad. ¿Eso es correr el cerco? Es correr el cerco, sin ninguna duda, pero es correrlo con sentido de realidad, entendiendo que hay límites de lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer. Entonces, esta crisis reputacional nos pega en esa posibilidad concreta de hacer cosas. Y la tercera crisis, que tiene más que ver con esto que decía recién, es de sentido, de visión estratégica. Nosotros tenemos conciencia de que íbamos a tener un gobierno de minoría parlamentaria no el día en que perdimos el plebiscito, lo sabíamos el día de la primera vuelta. El Parlamento había quedado de tal manera fragmentado que esa realidad nos va a acompañar hasta el último día del mandato del gobierno. Y creo que quien ha tenido el sentido de que aquello es una realidad inamovible es el presidente de la República. Lo ha tenido cuando ha tomado decisiones que implican rever sus propias posiciones. ¿Qué esperaríamos de un presidente que se aferre a sus mensajes de Twitter del pasado, a sus juicios sobre el pasado, o que sea capaz de tener la ductibilidad para conducir al país? Esa es la responsabilidad que tiene un presidente. Esa evolución del presidente que tú lo mencionas como un atributo positivo, como una evolución de madurez, de realidad, ¿ha tenido compañía de sus grupos políticos? De su coalición, sí. ¿De su coalición? De su inmensa mayoría. ¿Y de sus partidarios? Yo creo que sí, fíjate, hay un 30% sólido constante en las encuestas, creo que es un la evolución de Gabriel Boric persona, yo creo que sí, fíjate. ¿Es equivalente a la evolución de todo el Frente Amplio?
yo creo que el Frente Amplio ha sido leal acompañando al presidente en esa evolución. Pero con convicción, porque tú notas al presidente evolucionando con convicción, con convicción o con profunda. un tema táctico. No, yo creo que el presidente es genuino, así lo conocí. Tuve la oportunidad de conocerlo y trabajar con él. No, por eso. Creo que es genuino en sus cambios, en sus variaciones y también en sus reafirmaciones. ¿Y lo del Frente Amplio es compañía por lealtad o por convicción? No, por convicción. Por convicción, porque hay primero conciencia de la responsabilidad que significa gobernar Chile. Segundo, porque hay conciencia, también hay un acto de madurez. Fíjate que yo creo que eso hay que asumirlo como tal. No es lo mismo ser oposición que ser gobierno. No es lo mismo, y yo recuerdo un ejemplo que ponía mi propia experiencia vital. Yo fui diputado 2 periodos, luego ministro y luego volví a ser diputado. Y en mi segundo paso por la Cámara de Diputados, decía que mi gran diferencia, el juicio distintivo del rol de parlamentario, el rol de ministro, es la conciencia que tiene uno respecto de la capacidad real que tiene de empujar transformaciones, del número y volumen de esas transformaciones. Te lo pongo de otra forma. Si fuesen más adelante, por alternancia en el poder propio de una democracia, les tocara a este grupo que gobierna estar en la oposición, ¿tú no crees que volverían a este identitarismo? Son temas como contra el TPP-11, del extractivismo, de oponerse al sistema de capitalización individual, que no volverían a los retiros, que no volverían a un montón de políticas a las cuales la gente los asocia mucho, como cuando ellos fueron... A ver, uno no cambia su identidad, no cambia su matriz. Casi todos los ejemplos que me has puesto tú son ejemplos de políticas públicas, no de convicciones, no de definiciones. Pero que están anclados en una convicción Por supuesto, y esa ideológica. Convicción no cambia, pero uno también va estableciendo procesos de aprendizaje. Gobernar es un ejercicio tremendamente difícil. Gobernar, yo siempre he sido contrario al régimen hiperpresidencialista que tenemos y que probablemente vamos a tener, hace mucho más difícil gobernar porque los incentivos para cooperación prácticamente no existen. Fíjate que hay una a propósito de España, perdón que me vaya para allá, yo ponía un ejemplo, le comentaba esto siempre a los diputados del Frente Amplio, que en mi experiencia, cuando mirábamos a España había un error. Mirar al Podemos y no a la experiencia correcta. La experiencia correcta, si uno mira la experiencia del propio Frente Amplio, debiese ser Pedro Sánchez, que desde una izquierda que se fragmentó después de la crisis de los indignados, la movilización de los indignados, le surgió el Podemos al lado y lo que hizo Pedro Sánchez fue recuperar el PSOE para disputar el territorio de la izquierda. Y desde ahí ha construido una mayoría de cambio social, de transformación. El Frente Amplio ha hecho lo mismo, pero desde el gobierno. Eso significaba aprendizaje, significaba aprender también de sus aciertos, pero también de sus errores. Y sin duda significa que en el futuro nuestros roles en el gobierno de oposición tienen que estar permeados por esta experiencia que hemos vivido. Me parece que lo positivo también de estos procesos de cambio. Y quien ha liderado, a mi juicio, esa reflexión es el propio presidente. El propio presidente. Marcelo Díaz, exministro, exdiputado, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ahora, político miembro del Frente Amplio, desde ahora. Lo era, no se lo Pero unir también, unir a parte del Frente no Amplio. Como partido. Como movimiento. Pero estamos en el Frente Amplio desde el año 2020. Ahora en comunes. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, Gracias por haber venido esta noche. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Esperemos. Ya volvemos. Estamos de vuelta y comentarle que debe protegerse de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Quizás cuando asumió en el poder Gustavo Petro habrá pensado en qué estaré en un año más, cuando cumpla su primer año de mandato. Siempre es difícil y dicen que en los tiempos modernos gobernar es tremendamente complejo. En fin, por las redes sociales, por la horizontalidad que existe del poder, ya no es un poder vertical de los presidentes o los reyes, que se ha pasado. Entonces, bueno, es difícil, pero más difícil es en la coyuntura que pide ya en el primer año justamente a Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque el presidente colombiano está en este momento literalmente en el centro de una polémica muy grande, probablemente inesperada para él y para los colombianos, porque venía trayendo problemas de orden político dentro de su coalición de gobierno. Ya se le habían descolgado algunos partidos en su coalición de gobierno, pero eso es una disquisición política que es muy distinto al escándalo en el cual está hoy día. Por ponerle así sencillamente un título, su hijo está preso. Y su hijo está preso por haber recibido platas que aparentemente vienen, bueno, dicen algunos del narcotráfico. Y él mismo ha dicho que de alguno al menos un narcotraficante. Y
que él dice haber sido plata que iba, en definitiva, al menos una parte de ella, para la campaña de su padre. ¿Se puede imaginar el nivel del problema en el cual está el presidente Gustavo Petro? Bueno, de eso vamos a conversar hoy con Álvaro Iriarte, que es analista internacional del Instituto República y abogado de la Universidad Católica, máster en Artes Liberales de la Universidad de Chicago. Álvaro, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Una coalición de gobiernos siempre es compleja, administrar, ordenar, liderar, pero mucho más difícil es en una polémica como la que está, un escándalo más que polémica, es un tremendo escándalo en el cual, ¿cómo se ve la realidad, la foto de la política colombiana hoy? Bueno, hoy día la fotografía, en un primer aniversario, el mismo presidente Gustavo Petro lo ha reconocido, tiene bastante de amargo y es de dulce y amargo, no ha sido un festejo como lo podían esperar en función de cómo fue su llegada. O sea, no nos olvidemos que Petro captó mucha prensa porque, entre otras cosas, su proyecto político es el primer proyecto político propiamente tal de izquierdas que llega en los últimos años, después de 20 años consecutivos de gobiernos de derechas. Uribe, Duque. Uribe Santos Duque. Uribe Santos Duque. Claro, con una línea clara, pero también hay algunos especialistas colombianos que sostienen que es el primer presidente de izquierdas en los 200 años de independencia colombiana. Y ahí hay un tema notable. Y lo segundo es porque, efectivamente, piensa tú que Petro construyó su carrera, la izquierda colombiana lleva 20 años tratando de ser una alternativa de gobierno. Llega a ser gobierno, tiene un buen resultado electoral, pero tiene que armar una serie de alianzas en el Congreso. Y esa alianza... Tú mencionaste la coalición y ahí hay un tema notable, porque esa coalición fue una coalición muy heterogénea, porque tenías incluso, para lograr ciertos acuerdos, se incluyó al Partido Conservador colombiano, con un cargo de cuoteo de ministro de Transporte, y también tenías al partido de la U, un partido que originalmente estuvo asociado a Uribe. Ambos partidos están fuera, por lo tanto no tiene mayoría en el Congreso, y ahora tiene este golpe relacionado con esta situación. Creo que tiene 70 escaños de un total, creo que de 180 o 200, algo así. Mira, en el Senado técnicamente hoy día cuenta con cerca de 30 y algo senadores. ¿De? 108. Ya. Y en la Cámara de Diputados del estilo, yo diría, 69 de 188. Ahí hay un mejor rendimiento, pero ojo, porque de esos diputados... De tercios. Exacto, y en el fondo las reformas no pasan con tercios. Y además, el otro factor es que dentro de esta situación política, sus tres reformas emblemáticas, la de salud, la de pensiones, y la de pensión de trabajo y la de educación, pero concentrémonos en la de salud ha sido lo que ha gatillado todo el problema político de crisis, al punto tal que incluso otro de sus socios históricos, como podría ser el Partido Verde, también ha manifestado discrepancia. Y a eso, Matías, tienes que agregarle el rol que no se sabe que va a desempeñar el Partido Liberal Colombiano. ¿Por qué? Porque, bueno, el Partido Liberal Colombiano fue un partido que se asocia en parte... ¿El Partido Gaviria o no? El Partido Gaviria, que se asocia efectivamente con la apertura a los mercados globales de Colombia, que después conecta con este periodo del 2000 al 2022, que ha sido considerado por muchos analistas un espacio donde Colombia crece y se transforma en una democracia bastante más estable, con mejores índices en materia democrática, pero también económica. Y bueno, el discurso de Petro y su coalición es: vamos a desmantelar completamente el capitalismo, y eso es el Partido Liberal, es parte del legado. Se han hecho muchas comparaciones entre el presidente Petro y el presidente Boric, porque algunos dicen, aunque son edades distintas, proveniencias distintas, Petro fue guerrillero, ¿no es cierto?, del M-19, si no me equivoco. M-19. Pero algunos podrán decir de una base ideológica similar. Pero el presidente Boric, y lo acabamos de conversar con Marcelo de aquí, estando en el gobierno, ha tenido una evolución no sé, frases como la del otro día: el sector privado puede ser más innovador que el Estado. Eso no es propio de un izquierdista que se queda anclado solo en sus ideas originales. Va a giras extranjeras a conseguir capital extranjero. Tampoco es propio. En cambio, Petro, aparentemente, ha optado por parapetarse en sus ideas y no evolucionar. Entonces, son dos experiencias sumamente distintas. ¿Petro tiene espacio para seguir en su idea original y no evolucionar para conseguir más votos? O sea, desde la perspectiva de las reformas, no, porque ya al no contar con los otros partidos que no son necesariamente de ideología socialista o de izquierdas modernas, se queda en un muy mal pie para aprobar las reformas. Y eso implica
que en el fondo, si el programa de gobierno de Petro está centrado en estas tres grandes reformas, ya tienes un gran problema. O sea, no tienes cómo dar vuelta, en principio, manteniendo el texto original. ¿Ya? Eso es lo primero. Pero lo segundo, si tú revisas cómo ha enfrentado Petro esta crisis política, lo que ha hecho Petro es que se ha mantenido en el discurso más bien de líder de izquierdas de oposición o líder... Más tradicional. Más tradicional. Entonces, por ejemplo, ante las críticas de la reforma de salud y ante el caos político que se generó en su momento, ¿qué ha hecho Petro? Llamar a la gente a movilizarse, tal cual como lo llamaba cuando era alcalde de Bogotá o cuando era senador. Usemos el verbo llamar. Así como el presidente Petro llama a la gente a movilizarse, el presidente Boric, perdone la comparación porque es interesante, ha llamado a los partidos del socialismo democrático. O sea, también es un llamado a quienes no tenía originalmente. Correcto. Para modificar su gobierno y para acomodarse a la realidad política que le toca al presidente Boric. El presidente Petro no ha optado por ese camino, sino más bien como si tuviera una pata, ¿cómo se dice? En el Palacio de Nariño, que es el Palacio de Gobierno, correcto, y otra en la calle. Claro, lo que no es extraño de la izquierda política latinoamericana, en especial de aquella más avanzada, no estamos hablando de la centroizquierda o de la renovación socialista. Lo que sí es importante es que un punto de Petro es que cuando él llega, su coalición de gobierno para efectos de dar gobernabilidad es mucho más amplia que la que diseña el presidente Gabriel Boric. O sea, el presidente Gustavo Petro incluye a partidos que técnicamente no son de izquierda, técnicamente. El Partido Conservador y el Partido de la Unión. Hoy día se llama Partido de la Unión por la Gente. Junto con el resto de sus elementos. El presidente Boric solo llega hasta el socialismo democrático y no se logra... Y el peso específico de unos con otros era el socialismo democrático mucho menor que el Frente Amplio o más bien Pro Dignidad. Claro. Y eso ha cambiado. Eso se ha ido balanceando. En el caso de Petro, tú podrías visualizar que el peso de la coalición de origen, que es la fuerza política de izquierda con la que llega, se mantiene intacto. Y es más, dado la crisis que ha producido las propias reformas del gobierno, se ha acrecentado su peso. Claro. Eso es un contraste con Chile. Y te doy un dato. De los ajustes ministeriales, nosotros acá nos preocupamos de ver el número de cambios de gabinete. Pero fíjate que más interesante que el cambio de gabinete en la situación de Petro es que de los 19 ministros originales ya ha cambiado 11 o 12. Claro. En un año. Claro. Da lo mismo que sea 1, 2, 3, 4, 5 cambios de gabinete. Pero es la estructura del gobierno. Álvaro, ya, esa es un poco la película más larga. Pero vamos a la foto de hoy con el escándalo de su hijo Nicolás Petro Burgos, detenido. Con eso creo que se dice todo, ¿no es cierto? El hijo del presidente está detenido y una acusación muy fea de corrupción, de acusación, no tiene que probarse, de narcotráfico, de aportes. ¿Cómo puede terminar eso? Bueno, esta situación... ¿Cuáles son los escenarios? A ver, muchos están haciendo una comparación con el caso 8000 que pasó en el año, entre la década de 90 en el gobierno de Ernesto Samper, en el año 94 al 98, que fue un caso muy bullado porque efectivamente el tesorero de la campaña de Ernesto Samper, Medina, y el ministro de Defensa y amigo personal, Botero, hijo del pintor Botero, terminaron en el fondo declarando que se habían recibido dinero proveniente de empresas vinculadas con actividades ilegales del cartel de Cali y que el presidente tenía conocimiento al respecto de esto. Ahora, las comparaciones son interesantes, pero se hacen particularmente porque en esa ocasión hubo discusión en el Congreso respecto de una eventual acusación del presidente, pero no terminó siendo destituido por el Congreso de Colombia. ¿Qué mayoría tenía en ese momento Pastrana? Tenía Samper. Perdón, Ernesto Samper. Tenía una posición mucho más cómoda que la que tiene hoy día. Por lejos. Pero en segundo lugar también había una diferencia muy importante que los analistas recién la están poniendo en la ecuación. En ese entonces eran dos asesores o dos amigos o gente de su círculo político. Pero hoy día es su hijo, que participó en su campaña, que fue un elemento clave en la contienda electoral en el Atlántico, que es la zona... Donde era diputado. De donde era diputado. Perdón, y un hijo que lo vincula a él. Directamente. No estamos frente a esa figura que uno puede decir, bueno, ¿qué responsabilidad tiene el presidente si es su hijo? Claro. No, es un hijo, pero que vincula al padre. Porque dice expresamente que ese dinero se utilizó para ingresar a la campaña presidencial del presidente Petro y además, Matías, en el fondo reconoce que se excedieron los límites de los aportes de campaña establecidos por ley. Y un dato, no solamente está involucrado el hijo, esa es la noticia, ¿correcto? Pero esto se destapó porque la ex
señora, la ex mujer de este hijo mayor de Petro, fue la que hizo el tema. Pero también ya fue mencionado el hermano del presidente. Entonces, el riesgo que existe acá es que, aunque el presidente siga sosteniendo su situación política, que no tenga mayores cambios de lo que ya ha pasado, puede venir un golpe porque, en el fondo, a diferencia de lo que pasó con Ernesto Samper en esos años, aquí está involucrada la familia. En esa época no estuvo involucrada la familia del presidente, solamente asesores y equipo político. Y eso es una diferencia. ¿Por qué? Porque para la opinión pública, y es lo que pasa acá, tú mencionabas recién el caso Cabal, y sirve para ese ejemplo el caso Cabal, esa cosa de decir, me enteré por la prensa, yo no tenía información, no tengo contacto, puede ser cierto, pero no es creíble para la opinión pública o no logra convencer. Y eso puede pasar a Petro. ¿Y los escenarios jurídicos a los cuales está expuesto el presidente Petro, cuáles son? Bueno, yo tiendo a creer que podrías tener dos canales. Uno podría ser que tuvieras efectivamente una investigación por parte de lo que es la Fiscalía, pero se ve un poco más complejo. Por lo pronto, lo que sí podría entrar es revisión del financiamiento electoral por las normas de campaña, pero eso no arriesga destitución ni tampoco arriesga un procedimiento que lo inhabilite, sino que simplemente podría haber un elemento de multas o de sanciones para los administradores. Pero eso es lo cuantitativo. Lo cuantitativo. Es decir, te podían donar hasta 10 y te donaron 12. Claro. Cuantitativo. Pero lo cualitativo es otro tema. Esos 12, ¿de dónde venían? ¿Venían de aportantes o venían del narcotráfico? Claro. O podría ser no necesariamente del narcotráfico, pero de actividades ilegales o ilícitas relacionadas, que eso es lo que puede haber lo más difícil. Eso ya entra derechamente en manos eventualmente de la Fiscalía o del Congreso si deciden iniciar un procedimiento de acusación constitucional contra el presidente Petro. ¿Y cómo está el ambiente, la temperatura ambiente para una acusación constitucional? Mira, la verdad es que falta mucho. Da la impresión que la oposición más fuerte que ha tenido el gobierno del presidente Petro viene por el partido del expresidente Uribe, Centro Democrático, y el otro partido asociado en este caso que se define de esa oposición desde el día 1, Cambio Radical. Ellos podrían eventualmente dar ese paso y tratar de empujar la situación. Lo que ocurre aquí es que es altamente probable que los otros partidos que formaron parte de la coalición, como el Partido Conservador y el Partido de la Unión, sean a lo mejor un poco más cautos, porque podrían eventualmente, ellos se separaron, dejaron de formar parte del gobierno, se han declarado bancadas independientes para votar lo que estimen pertinente bien y lo que no en rechazo, pero podría también afectarlo. Entonces, queda un año. No tenemos que olvidar que Petro ha enfrentado problemas políticos de otra naturaleza que podrían pasarle la cuenta ahora. Por ejemplo, con la prensa libre. Eso ha sido un tema. Como también lo ha sido la situación que ha generado de su relación con Venezuela. O sea, una de las víctimas, de las primeras víctimas de este escándalo es el ahora ex embajador de Colombia en Venezuela. Era un muy amigo suyo. Benedetti, que en el fondo que era muy amigo suyo y que participó en la campaña. O sea, ojo con eso. Pero, y también tomó distancia y acusó. Exacto. Entonces, aquí se va a producir ese problema. Y lo segundo es que yo creo que hay que esperar que avance un poco más. O sea, me da la impresión que a medida que avance la investigación en la Fiscalía, puede que los partidos tomen otra decisión. Lo que ocurre es que también, piensa tú que Colombia tiene una presión que es que lleva bastantes años, y objetivamente tú podrías tomar los últimos 20 años, de una estabilidad superior a la que había presentado antes Colombia. O sea, de hecho, había un término peyorativo que era que se decía en su momento, que lo ocupaba en los años 2010 la Casa Blanca, la colombianización de México. Y resulta que después tú perdiste ese concepto y ahora estabas hablando de la mexicanización de otro, ¿correcto? Peyorativamente. Sí. Hoy día el riesgo que tiene Colombia institucionalmente, y que varios de los partidos están en esa preocupación, es que Colombia vuelva a ser este foco de, oye, tenemos problemas, tenemos corrupción, tenemos dinero mal habido, que nos hace desestabilizar. Por último, la actitud del presidente Petro, ¿cuál ha sido? ¿Ha sido de distancia, de humildad, de disculpa o de, como se dice en vulgar, salir para adelante? Yo me atrevería a decir que si tú te guías un poco por Twitter, que es uno, ahora X, ¿no? Que es uno de sus canales de comunicación desde su campaña y hasta el día de hoy, ha tenido distintas posturas. Por ejemplo, ha salido a señalar que nadie está por sobre la ley, ha salido a señalar que tiene que investigarse, muy similar al caiga quien caiga que escuchamos en algún momento acá a raíz del caso Fundaciones o Convenio. Pero también ha hecho comentarios como, por ejemplo, que él no tenía información y que en el fondo esto es de su hijo, un hijo con el que él no crió. Tiene mucha distancia. Tiene mucha distancia. Claro,
Eso he dicho, pero el hijo era diputado federal por el Atlántico, o sea, perdón, estatal por el Atlántico y fue parte de la campaña. Pero también ha tenido otra actitud de repente hablándole a sus bases más fieles de decir que este gobierno no se acaba y que él termina su mandato el 2026 porque el pueblo votó y no hay ninguna forma de ponerle término anticipado. Entonces, si tú te das cuenta, hay un poco de manejo comunicacional que todavía está en veremos y eso está influido por cómo se va desenvolviendo esto y las reformas, porque está todo vinculado. Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto Res Pública, abogado y máster en Artes Liberales de la Universidad de Chicago. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.